Buenos días. En esta presentación vamos a complementar el tema de teoría general de sistemas correspondiente a las bases de datos. Eh, por favor, complementar tal como se solicitó en la última clase, con consultas que se realicen a través de la internet y con las preguntas que se proponen al final de la presentación. Inicialmente, los objetivos de esta presentación es obviamente definir las bases de datos, entender cuál es el uso de las bases de datos en los sistemas de información y cuál es el impacto que estos presentan a nivel social. Obviamente que, como se ha hecho con otras presentaciones, se tratará de complementar el tema con la manera en que en el medio ambiente afecta o cómo en el medio ambiente afectan estas bases de datos o el manejo de bases de datos a gran escala. Primero que todo es importante definir qué es una base de datos. Esta se define como una colección organizada de datos en donde cada dato corresponde a información particular que la empresa requiere y que utiliza para la toma de decisiones, obviamente para la administración también de la empresa y en muchos de los casos para monitorear el comportamiento económico y financiero de la compañía. De esta manera las empresas pueden tomar decisiones acerca de qué pasos seguir para mejorar sus condiciones económicas, sociales y muchas veces ambientales dentro de la compañía. ¿Cuáles son los componentes de una base de datos? Pues en general podemos decir que una base de datos es simplemente la información recolectada de manera tal que se pueda organizar en forma de campos y registros, en donde los campos son los nombres propios que se le dan a cada uno de las columnas que contienen registros específicos. Así como se ve en la imagen, pues el campo first name contiene los nombres de las personas en una base de datos muy pequeña y el last name, el apellido de esas mismas personas. Al final se incluye una columna con el salario a cada uno de ellos. De igual manera, una base de datos puede complementarse con las columnas o registros que se deseen siempre y cuando sean organizadas de una manera lógica y útil para la compañía. Para entender lo que es una base de datos es muy importante entender qué es un DBMS. El DBMS o un sistema o un programa administrativo para las bases de datos, esto traduce sistema para la administración de bases de datos, es un conjunto de programas o aplicaciones que se utilizan para mejorar la interfaz entre el usuario y las bases de datos, es decir, organiza las bases de datos. Se observan que hay varios ejemplos de DMS, programas como Oracle, como Microsoft Access, como SQL, el nombre que se le da a la SQL es SQL también, en sus siglas en inglés, el Firebird, el FileMaker, otros programas que se utilizan para las bases de datos. Hoy día es mucha la variedad que tenemos de bases de datos en el mercado, algunas de ellas libres de uso, ¿sí? El caso particular del motor o herramienta de bases de datos que trae el LibreOffice, que ha sido recomendado para su uso dentro de los cursos regulares de bases de datos en la institución. ¿Cómo está compuesta una base de datos? Pues decíamos inicialmente que eran registros contenidos dentro de campos específicos. Aquí vemos otro ejemplo tomado del libro referencia, en donde se ve que cada empleado tiene un número, en este caso el número de seguridad social de los empleados en los Estados Unidos. Empieza la base de datos con el nombre final o el apellido para nosotros, y a continuación el primer nombre, el nombre principal, ¿sí? Al mismo tiempo se incluye en esta base de datos, en este ejemplo, se incluye la fecha de contratación y el departamento para el cual trabaja esa persona. Esto recibe en general un nombre de registros, siendo estos los registros. Este es la clave o llave más bien de esta base de datos, es decir, la referencia que va a tener la base de datos para buscar y encontrar de manera rápida el registro que se le indique buscar, y unos campos que contienen los atributos generales de cada uno de los registros. En realidad las bases de datos todas están configuradas de la misma manera y es ese el concepto que debemos manejar hasta el momento en que se complemente propiamente el curso
con profundizando el tema de las bases de datos. ¿Qué es un data center? Básicamente podemos hablar de un data center como un edificio, una estructura en la cual se contienen todos los equipos activos necesarios para garantizar un servicio de base de datos rápido, que sea ágil y sobre todo que sea muy seguro. En la foto se puede observar un gran data center similar a los que tiene Google, en los cuales hay muchos servidores, muchos equipos de comunicación, todos ellos trabajando de manera interactiva y al cual se tiene acceso de diferentes maneras, algunas veces a través de una red de área local en grandes empresas que contienen estos data centers. En otras ocasiones es un servicio ofrecido por terceros en el cual las empresas adquieren un contrato a un término fijo en el cual ellos dicen, bueno, necesitamos un servicio para almacenar nuestra información de manera remota. Este acceso se haría a través del internet o a través de redes especiales en las cuales el cliente o usuario contratante o contratista adquiere o suministra la información en tiempo real a los usuarios finales. ¿Con qué fin? Pues con el fin de garantizar primero que todo seguridad, es decir, estar en sitios remotos garantiza que nos vayan a presentar eventos de pérdida de datos, disminuye costos de mantenimiento que una empresa grande pues no quisiera asumir y sobre todo actualizaciones en tecnologías que hacen que a todo momento los usuarios finales estén disponibles o estén activos con las últimas tecnologías que hayan en el mercado. Un punto muy importante entonces es cuál es el impacto ambiental de los data centers. Uno de los elementos principales y que muchas veces no se tienen en cuenta en las tecnologías recientes es cuál es el impacto en los consumos energéticos. Así, por ejemplo, en la figura que se observa en la parte inferior, se nota que el principal consumo energético que tiene un data center está representado en los equipos activos, es decir, aquellos equipos de tecnología de información, IT equipment, que son utilizados para garantizar el servicio. ¿Qué son estos equipos? Todos los servidores, todas las áreas o sistemas de almacenamiento local, discos duros, sistemas de procesamiento interno, consumen un 50% del total de la energía. Y si observan con detalle, veremos que el 25% está representado en sistemas de enfriamiento. Estos sistemas de enfriamiento son sistemas de enfriamiento especiales que garantizan que la temperatura dentro del cuarto donde se encuentra el data center se mantenga dentro de los niveles recomendados por el fabricante de los equipos. Es decir, el 75% de la energía de un data center está representado en los servicios de alimentación de equipos y enfriamiento de los mismos. El resto, tales como la energía necesaria de respaldo, es decir, las UPS es el 10% solamente, la iluminación un 3%, ya que hoy día pues prácticamente estos data centers son autónomos, no requieren que haya personal interno, por lo que prácticamente se mantienen completamente faltos de iluminación. Para la parte de movimiento de aire, es decir, ventiladores y elementos de circulación de aire internamente, y ellos representan solamente un 25% del total. ¿Cómo impacta ambientalmente esto en un data center? Sencillamente sabemos que hoy día una de las grandes fallas que se están presentando es que la generación de energía es cada vez menor. O viéndolo de otra manera, cada vez es más la cantidad de equipos que requieren consumo energético y son menos las fuentes para producirla. Esto hace que cada día se ocupen más las centrales de energía y que tengan que suministrar a las ciudades mayores cantidades de suministro de potencia. En alguna ocasión se discutía cuánto representa en energía el hecho de consultar una página en la internet. Esto puede representar para su hogar, representa un consumo en la actividad propia de su computador, pero a nivel mundial esto equivale a que cada servidor al cual usted consulte esté activo, cada punto de la base de datos que usted debe consultar está consumiendo energía, de tal manera que un mensaje o una consulta en internet lleva más consumo de energía del que uno podría pensar. Esto obviamente está impactando ambientalmente
en todos los países y cada día se buscan que los equipos sean más eficientes para que con menos energía presten los mismos o mejores servicios. ¿Qué es una base de datos relacional? En general, podemos decir que una base de datos relacional es una base de datos en la cual usted puede hacer interactuar diferentes tablas para garantizar un orden específico y evitar que la base de datos sea inmanejable por su tamaño. En el ejemplo se puede ver una base de datos sencilla en la cual hay unas órdenes de compra generadas donde dice order. En estas órdenes de compra están relacionados los compradores, obviamente, los transportadores, los empleados, y cada uno de ellos cuenta con una base de datos particular. Al final de cuentas, en la tabla, llamémoslo así, que es el nombre técnico que se le da, en la tabla orders se unifican todos los demás conceptos de las demás tablas para generar una base de datos organizada. Estas bases de datos relacionales, como le decía en un principio, se van a utilizar o se van a estudiar a fondo en el curso de bases de datos regular de su carrera. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes de bases de datos? Por lo general, son muchos los programas que se pueden utilizar para el manejo de una base de datos dependiendo de la empresa en particular en que se desee aplicar. Pero siempre vamos a hablar de bases de datos que están encargadas de seleccionar procesos como nómina dentro de las empresas, como control de inventarios, programas de facturación, programas de administración y en otros casos, que no se ven en el ejemplo que se muestra en pantalla, programas específicos que manejan, por ejemplo, la automatización del edificio, en donde la base de datos contiene información propia de los equipos, información de comportamiento energético u otros datos que son de interés para los usuarios finales y que garantizan la eficiencia de la compañía que la utiliza. Por último, es importante entender que hay algunos ejercicios que se deben hacer para poder validar los conocimientos que se adquieran en una base de datos. Estos ejercicios propuestos van alrededor de que ustedes como estudiantes simplemente propongan una base de datos simple para su uso personal, tales como los registros de una colección de música, aunque hoy día es muy normal que otras aplicaciones ya tengan estas bases de datos desarrolladas. En otra época la información musical era contenida en CDs o DVDs y las personas estaban interesadas en mantener una colección organizada en donde se pudiese tener acceso rápido a la música. Sin embargo, es importante aplicar esto. Hoy los libros siguen siendo hoy día una base de datos fundamental dentro de cada una de las viviendas, cuántos libros se tienen, de qué tipos. Entonces se propone que por favor cada uno de ustedes evalúe cuáles son las opciones que tenemos dentro de la base de datos para aplicarla dentro de la vivienda. Como segundo punto se propone un modelo de base de datos para una empresa familiar. Puede que ustedes no las tengan o pueden que ya tengan algo conformado, pero la idea es que visualice cuál sería una base de datos para una compañía de aquellas que se denominan pequeñas empresas. Busque cuáles son los campos de interés, es decir, por dar algún ejemplo, nómina de la empresa, una base de datos de la nómina, ¿cómo sería? Una base de datos de las compras, si usted tiene una papelería, esa papelería, qué elementos son los que adquiere y a través de quién los adquiere, y esto generaría un ejercicio práctico de lo que ustedes van a estudiar más adelante de manera más a fondo en otros temas. Muchas gracias y estaremos atentos a cuál es el complemento de la evaluación durante la clase.